Estoy haciendo mi primer experimento en el programa CLO. Es un programa de diseño de moda en 3D que ya estoy aprendiendo a usar desde hace unos meses, pero nunca había hecho un proyecto de principio a fin dentro del programa. Esta va a ser la primera vez y quería compartirla con ustedes. ¿Están listas? Manos a la obra. Ok, el vestido no es para mí, el vestido es para una amiga que no vive aquí, vive en otra ciudad y se lo voy a mandar por correo. Tengo sus medidas, las medidas las ingresé en el programa para crear su avatar y dibujé el patrón de acuerdo a sus medidas. Lo ajusté de acuerdo a cómo salía en el avatar, a cómo se ve en el avatar. Si le queda tal cual sale en el programa, es un éxito, pero tengo mis dudas. El patrón lo terminé, lo imprimí y me parece muy pequeño, me parece súper chiquito. El top lo corté a 2 centímetros de margen de costura y lo cosí a 1 centímetro, lo que significa que le agregué 1 centímetro, eso lo hice verticalmente, le agregué 1 centímetro a lo largo. Ahora me da miedo de que le quede grande. Tengo mis dudas, la verdad estoy un poco tucu porque me da nervios de ver cómo le va a quedar, sobre todo porque es para una fecha especial para ella, entonces quiero que le quede lo más bonito posible. La construcción de este vestido es un poco como la construcción que hicimos para el reto retazos, que una parte se amarra atrás y la otra parte se amarra adelante. Esta va a ser igual pero al revés. La parte trasera se va a amarrar adelante y la parte delantera se va a anudar atrás. La falda no la voy a hacer tal cual la estoy diseñando en el programa porque es una falda sencilla. Son 2 piezas, semicampana. Me parece más sencillo hacerlo directamente en la tela que imprimir y cortar el patrón. Entonces, voy a continuar en esto. Y de verdad tengo los dedos bien cruzados. Estoy muy nerviosa. Esta se supone que es la pieza que une la espalda, me parece súper chiquita también, considerando que la tela no estira nada. La voy a hacer más larga. Bueno, ya el vestido está listo, se ve bastante bonito. Déjame ponérmelo rapidito para mostrártelo. La parte de atrás viene adelante, le puse una botonadura pequeña, un solo botón. La parte de adelante viene encima y se anuda atrás. Hay muchas cosas que ajustaría en esta área, en esta superposición, pero tengo miedo de hacerlo porque no está hecho para mi cuerpo. Entonces voy a esperar a ver cómo le queda a mi amiga. ¿Qué les puedo decir? Estoy alucinando con este programa, o sea, es alucinante. Y es que la posibilidad de poner tu idea en acción, eliminar la pérdida de material si algo sale mal, eliminar la incertidumbre de si va a quedar bien o no va a quedar bien, esa es la ventaja más grande que tiene este programa. Ojo, me parece que no es un programa para hacer patronaje, o sea, sencillamente no es para hacer patronaje, no es su fortaleza. Yo para este proyecto hice el patrón dentro del programa y sí lo logré, pero este sería un programa complementario, un programa donde ya tienes el patrón que lo hiciste en otro programa, pues lo pasas a este y lo puedes ver cómo quedaría en un cuerpo determinado. Hay otra pequeña desventaja que tiene para alguien que lo va a usar como yo a nivel personal y es la imprecisión en las telas. Una pequeñísima desventaja si lo comparamos con la ventaja más grande que tiene el programa. Pero les cuento, el programa ofrece una gama de telas por defecto que puedes elegir intentando ser lo más precisa y lo más cercana a la tela que vas a usar en la vida real. Yo creo que ese fue el error que tuve yo, que la tela que elegí no es la más perfecta para la tela que utilicé. Pero es que es limitada la lista. Tengo entendido que puedes comprar más telas con diferentes propiedades, pero aún no lo he hecho realmente. Si eres una empresa,
no vas a tener ese problema, porque si eres una empresa puedes mandar tus muestras a Clo, ellos te mandan las muestras digitalizadas y puedes trabajar con la tela que planeas utilizar. Es decir, que lo que vas a ver en la pantalla va a ser exactamente la misma tela en propiedades de caída, en propiedades de elasticidad, en propiedades de grosor, va a ser exactamente la misma a la tela con la que vas a trabajar en la vida real. O sea, eso es increíble. Les invito a descargarse el programa. Tiene una gama amplia, gigante de tutoriales, pero no existe un tutorial, o por lo menos yo no logré encontrar un tutorial donde de verdad te expliquen la interfaz, donde te expliquen cómo funciona, donde te expliquen esos pequeños secretos, como por ejemplo darle botón derecho cada vez que vas a usar una función. O sea, ya eso cambia la perspectiva y cambia las posibilidades de interactuar con el programa. Yo tengo desde hace meses tratando de aprender este programa a punta de tutoriales porque no conseguí ningún curso cercano. El mes pasado hicieron un curso de 3 días y en 3 días aprendí como 10 veces más de lo que he aprendido los últimos meses a punta de tutoriales. Así que si estás de verdad interesado en el programa, te recomiendo que te busques un curso presencial cerca de ti. Tengo entendido que están ampliando y están ofreciendo cada vez más cursos, sobre todo en lo que es Estados Unidos y España. Latinoamérica, olvídenlo. O sea, como siempre, somos los últimos en enterarnos de todo. Eso es algo que me duele así en el fondo de mi corazón, pero que espero que con esta interacción, esta posibilidad de comunicarte con alguien en el otro continente sin necesidad de moverte, y espero que eso nos ayude a mantenernos al día, pana, porque no puede ser. En fin, seguro en algún momento cercano van a abrir un curso online, van a ofrecer algún curso online. Cuando lo hagan, se los haré saber. Hasta ese punto, pues, dense golpes con YouTube. Pero igual, tengan acceso a curso presencial o no, les recomiendo que jueguen con el programa porque está súper divertido, está súper bueno. Yo seguiré experimentando. Si les gustaría ver un segundo experimento, déjenme sus comentarios, sus likes, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Chao!